La habitación olía a desinfectante y a flores recién cortadas que nadie había traído para mí. Eran las 11 de la noche del martes, y yo acababa de dar a luz a 2 niñas en el Hospital San Rafael después de un parto que duró 16 horas. Las gemelas dormían en la sala de neonatología porque nacieron con 3 semanas de anticipación, pequeñas como palomas, con los puños cerrados como si ya supieran que el mundo iba a exigirles fuerza. Yo estaba en la cama, con una vía en el brazo izquierdo y el agotamiento instalado en cada músculo, cuando Rodrigo entró al cuarto y cerró la puerta con ese cuidado exagerado que usan los hombres cuando están a punto de decir algo que saben que no deberían decir. Se sentó en la silla de visitas sin mirarme a los ojos. Tenía el nudo de la corbata ligeramente aflojado, lo cual era inusual en él, porque Rodrigo Salcedo Aramburu nunca permitía que su apariencia transmitiera desorden. Era la tercera generación de una familia que había construido su reputación sobre la imagen, el apellido en el edificio, la foto en la revista, la mesa reservada en el restaurante. Yo lo conocía bien, tal vez mejor de lo que él suponía. «Tenemos que hablar de algo práctico», dijo, y esa palabra, práctico, me avisó todo antes de que abriera la boca de nuevo. Lo dejé hablar. Eso aprendí a hacer con los años. Dejar que la gente se exponga completamente antes de responder. Rodrigo habló durante 4 minutos sin pausas largas, con la cadencia medida de alguien que ha ensayado su argumento, y lo que dijo, en síntesis, fue esto: que la situación familiar se había vuelto complicada, que su madre y sus hermanos no habían aprobado nunca nuestra unión, que 2 bebés prematuras en este momento representaban una carga financiera y emocional que él no estaba preparado para asumir, que había hablado con sus asesores, y que estaba dispuesto a ofrecerme $3 millones en una transferencia limpia, sin condiciones legales adicionales, si yo firmaba los papeles de custodia completa a favor de él y desaparecía de manera discreta, sin escándalos, sin demandas públicas. Las niñas estarían bien atendidas, tendrían todo lo que necesitan. Mi familia tiene los recursos y la estructura para criarlas en un entorno estable. Tú podrías rehacer tu vida. Hubo un silencio largo después de eso. Él esperaba que yo llorara, o que gritara, o que negociara. Yo lo miré durante unos segundos y dije: «Dame esta noche para pensarlo». Eso lo desconcertó. No esperaba. Calma. Me dio las gracias con una formalidad absurda, como si acabara de presentarme una oferta de trabajo, y salió del cuarto. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo del hospital. Ese pasillo de linóleo blanco y luces frías, y cuando el sonido desapareció completamente, saqué mi teléfono y llamé a la única persona que necesitaba llamar en ese momento. «Camila», dijo mi abogada al segundo timbre, con esa voz de quien siempre está lista. «¿Qué pasó?», le expliqué en 4 frases. Ella escuchó, sin interrumpir. Después dijo: «Bien, ¿tienes fuerzas para moverte esta noche?» «Sí». «Entonces muévete». Me tomó 40 minutos. Llamé a la enfermera de turno. Expliqué que tenía una emergencia familiar y que necesitaba firmar el alta voluntaria. Mientras esperaba los papeles, entré a la sala de neonatología, me coloqué el camisón de hospital sobre las rodillas y me quedé parada frente a las 2 incubadoras mirando a mis hijas. Sofía tenía el cabello oscuro y la nariz de mi madre, Valentina. Tenía los párpados fruncidos como si estuviera calculando algo. Las miré durante 10 minutos completos, grabándolas en una parte de la memoria donde nadie más podría entrar. Después le dije a la enfermera que coordinara el traslado de las niñas al Hospital Clínico Universitario, donde ya tenía preparada una habitación privada a nombre de una empresa que Rodrigo Salcedo Aramburu no conocía, porque había cometido el error clásico de los hombres que subestiman en silencio. Nunca se molestó en preguntar qué hacía yo exactamente cuando no estaba en su casa. Esa noche desaparecí. Pero no de la manera en que él pensaba. Debería explicar algo sobre mí, porque la historia no se entiende sin ese contexto. Me llamo Elena Vargas Montiel. Nací en Sonora, en una familia de clase media, que llegó a clase media baja, cuando mi padre perdió su negocio de transporte en el 97. Estudié contabilidad en una universidad pública porque era lo que podía pagar. Y durante la carrera, trabajé de cajera en una farmacia los fines de semana y de tutora de matemáticas los martes y jueves. No tuve padrinos. No tuve herencias. No tuve apellido que abriera puertas.
Lo que tuve fue una forma de ver los números que mi profesora de tercer año llamó intuición estructural, que era su manera elegante de decir que yo detectaba patrones donde otros veían caos. Me gradué con el mejor promedio de mi generación. Entré a una firma de auditoría mediana en Monterrey y en 5 años llegué a socia junior por méritos que quedaron documentados en cada expediente que toqué. Conocí a Rodrigo en una conferencia. Él pensó que yo era una asistente de alguno de los socios mayores. Cuando le dije que era yo la que exponía al día siguiente, sonrió con esa condescendencia suave que no sabe qué es condescendencia. Me pareció interesante, en el sentido en que me interesa un problema sin resolver. Lo dejé creer lo que quería creer durante los primeros meses. Fue un error mío, lo reconozco. No el de callar, sino el de pensar que con el tiempo él lo entendería solo. La familia Salcedo nunca me aceptó con entusiasmo. Su madre, Dolores Aramburu, era una mujer de 72 años que medía el valor de las personas en función de su árbol genealógico y el código postal de su infancia. La primera vez que fui a cenar a su casa me preguntó, con la amabilidad clínica de quien sabe exactamente lo que está haciendo, en qué parte de Sonora había estudiado mi padre. Cuando respondí, ella asintió lentamente, como confirmando algo que ya sabía. Sus hijos, Marcos y Sebastián, tampoco disimularon mucho. Marcos una vez se refirió a mí como la contadora de Rodrigo, en una conversación de la que se supone que yo no debería haber escuchado nada. Rodrigo nunca los corrigió. O quizás sí, y yo no estaba presente. Le concedí esa duda durante 3 años de matrimonio, porque hay dudas que uno sostiene no por ingenuidad, sino por decisión consciente de no destruir algo que todavía tiene partes buenas. Pero esa noche en el hospital, cuando Rodrigo dijo, mi familia tiene los recursos y la estructura, comprendí que nunca había habido una duda real. Él siempre supo quiénes éramos, él y yo, y siempre eligió a ellos. Lo que Rodrigo no sabía era lo que yo había construido en silencio durante esos mismos 3 años. Hay una cosa que nadie en la familia Salcedo se molestó en verificar, y es que cuando dices que alguien trabaja en finanzas o es auditora, puedes estar describiendo a alguien que revisa facturas en una oficina de 20 personas, o puedes estar describiendo a alguien que durante 8 años desarrolló una metodología propietaria de análisis de riesgo fiscal que 3 gobiernos estatales adoptaron y que una firma de capital privado en Ciudad de México compró por una cifra que prefiero no mencionar porque parecería exagerada. Yo era lo segundo. Y nadie en la familia Salcedo preguntó nunca cuál. No mentí en ningún momento. Cuando Dolores me preguntaba a qué me dedicaba, yo decía, consultoría financiera. Y ella asentía con ese gesto de quien clasifica en silencio. Cuando Marcos preguntó una vez si mi firma era grande, yo dije que teníamos operaciones en 4 países y él cambió el tema porque la respuesta no encajaba con la imagen que prefería sostener de mí. Cuando Rodrigo, en nuestro 2º año de matrimonio, sugirió que quizás yo debería reducir mi carga laboral, ahora que estábamos construyendo una familia, yo le dije que lo consideraría. Y lo consideré. Durante exactamente 2 semanas. Después continué exactamente con lo que estaba haciendo, porque mi carga laboral era, entre otras cosas, la fuente del 38% de los ingresos del hogar, aunque él nunca lo supo porque yo pagaba mis gastos desde una cuenta que él nunca había necesitado ver. Lo que sí sucedió durante esos 3 años fue que una de las empresas donde yo tenía asiento en el consejo asesor era un fondo de inversión que tenía exposición directa a 3 proyectos inmobiliarios de la familia Salcedo. Yo no lo busqué. Llegó a través de una cadena de referencias profesionales tan lógica que cuando lo descubrí simplemente lo documenté y lo aparté. Porque en mi trabajo la neutralidad no es una virtud decorativa, es una obligación técnica. Esa documentación seguía guardada cuando Rodrigo cerró la puerta del cuarto de hospital y se sentó en la silla de visitas. El traslado al hospital clínico se hizo en ambulancia privada, con todas las autorizaciones en orden. Mis hijas llegaron antes que yo porque el protocolo neonatal era distinto al mío, y cuando finalmente entré a la habitación a las 2 de la madrugada y las vi en sus cunas nuevas, bajo las luces más cálidas de ese piso privado, sentí algo que no era alivio exactamente. Era más parecido a claridad. Camila llegó a las 8 de la mañana con 2 cafés y una carpeta gruesa. Camila Reyes era mi abogada desde hace 6 años, especialista en derecho familiar y corporativo, y era la clase de persona que usaba el
mismo tono de voz para hablar de una cena de cumpleaños y para hablar de un litigio de 8 cifras. Rodrigo intentó comunicarse 4 veces esta mañana, me dijo mientras abría la carpeta sobre la mesa auxiliar. Su abogado también llamó a mi oficina. ¿Qué dijiste? Que estás descansando, lo cual es verdad. Revisamos los papeles. Camila me explicó, con esa precisión que yo apreciaba porque no perdía tiempo en suavizar lo que no necesitaba suavizarse. ¿Cuáles eran mis opciones legales? ¿Cuáles eran mis derechos sobre las niñas? ¿Y qué constituía exactamente la oferta de Rodrigo desde el punto de vista jurídico? Lo que él había propuesto era técnicamente una transacción por renuncia de custodia, que en varios estados tenía implicaciones distintas, y que dependiendo de cómo se documentara, podía leerse de maneras muy diferentes ante un juez. ¿Vas a aceptar?, me preguntó Camila, aunque su tono indicaba que ya sabía la respuesta. No, dije. Pero tampoco voy a iniciar un proceso inmediato. Quiero que esto se resuelva con precisión, no con velocidad. Ella asintió. ¿Y lo otro? Lo otro era la carpeta que yo había dejado en su oficina 18 meses atrás, con instrucciones de no abrirla a menos que yo dijera una palabra específica. La palabra que dije esa mañana fue ahora. Tengo que ser cuidadosa con la forma en que narro lo que sigue, porque quiero que quede claro que lo que sucedió no fue venganza, fue consecuencia. Y hay una diferencia que no es semántica. La consecuencia es lo que ocurre cuando los actos de una persona colisionan con la realidad que esos actos crearon. La venganza es personal. Lo que yo hice fue profesional, documentado y absolutamente justificable ante cualquier junta, cualquier regulador y cualquier juez que quisiera revisarlo. El fondo de inversión donde yo tenía asiento asesor, Capital Meridian, había recibido hacía 16 meses un informe preliminar que yo preparé indicando irregularidades en la valoración de 2 de los proyectos inmobiliarios de la familia Salcedo. No era un juicio. Era una observación técnica basada en documentación pública y en los estados financieros que la propia empresa había presentado ante las autoridades. El informe había quedado en suspenso porque en ese momento yo estaba en el primer trimestre de un embarazo complicado y Camila, siguiendo mis instrucciones, lo había archivado. Ese archivo ya no estaba en suspenso. Capital Meridian tenía obligación fiduciaria de revisar las valoraciones de sus activos antes del cierre del ejercicio fiscal, que era el 31 de marzo. Faltaban 6 semanas. El Consejo Asesor, del cual yo era miembro activo, tenía derecho a solicitar una auditoría independiente de cualquier proyecto con exposición superior al 15% de la cartera. Los 2 proyectos Salcedo representaban, combinados, el 21%. Solicité la auditoría por correo electrónico a las 10 de la mañana, desde mi teléfono, sentada junto a las cunas de mis hijas mientras Sofía dormía y Valentina observaba el techo con esa concentración filosófica que tienen los recién nacidos. No llamé a nadie de la familia Salcedo. No mencioné el nombre de Rodrigo. No expliqué mis motivaciones personales porque mis motivaciones personales no eran relevantes. Era mi responsabilidad técnica como asesora del fondo señalar una irregularidad cuando existía evidencia razonable de que existía. Si no lo hubiera hecho y la irregularidad hubiera salido después, yo habría tenido responsabilidad legal. Era, en el sentido más literal, la única acción profesionalmente correcta que podía tomar. Durante las 2 semanas siguientes, viví en un estado de concentración que reconozco como mi modo de funcionamiento en situaciones de alta presión. Las niñas progresaban. Sofía ganó 200 gramos en 4 días, lo cual celebré con una pequeña ceremonia silenciosa en la que les canté en voz baja una canción que no recordaba haber aprendido. Mi madre llegó desde Sonora el tercer día, con una maleta de ruedas y una bolsa de plástico llena de comida que había preparado en su cocina, y se instaló en el sillón de la habitación sin preguntar si podía quedarse, porque no era el tipo de persona que hace ese tipo de preguntas. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó la primera noche mientras yo amamantaba a Valentina. Lo que siempre hago, dije. Ella asintió y no volvió a preguntar. Rodrigo me envió 4 mensajes en esos días. El primero era formal, preguntando por las niñas. El segundo también. El tercero empezaba a mostrar una tensión que él no podía ocultar completamente aunque lo intentara. Mencionaba que necesitábamos resolver la situación cuanto antes, y que su abogado estaba disponible para un acuerdo expedito. El cuarto ya no tenía la envoltura de formalidad. Decía, en esencia,
que yo estaba siendo irracional y que lo que estaba haciendo no era justo para nadie. No respondí ninguno. Lo que sí ocurrió durante esa semana fue que la firma auditora contratada por Capital Meridian solicitó documentación adicional a los proyectos Salcedo. Esto era procedimiento estándar. La empresa constructora del grupo familiar, Constructora Aramburu, tenía hasta 10 días hábiles para responder. El requerimiento llegó un lunes. El miércoles siguiente, según me informó uno de los otros miembros del consejo con quien mantenía contacto regular de trabajo, Sebastián Salcedo había llamado personalmente a la oficina del fondo para preguntar quién había iniciado el Late proceso. Le dijeron que era confidencial, que era procedimiento regular y que la empresa tenía hasta el plazo establecido para presentar la documentación. Fue Marcos quien me llamó el jueves. No debería haberlo hecho, pero Marcos Salcedo era el tipo de hombre que confunde la intimidación con la negociación y que cuando siente que algo se le escapa de las manos acelera en lugar de frenar. Elena, dijo, con ese tono que usaba cuando quería dar la impresión de que estaba siendo razonable. Entiendo que estás en un momento difícil, todos lo estamos, pero hay ciertas acciones que pueden tener consecuencias muy desafortunadas para todas las partes. Lo dejé terminar. Después dije, Marcos, estás llamando a mi número personal para hablar de un proceso de auditoría que está siendo conducido por una firma independiente en el contexto de un fondo de inversión donde tengo asiento como asesora. Hubo una pausa. Porque si es así, continué, tienes que saber que esta llamada podría considerarse una interferencia en un proceso regulatorio y que yo voy a tener que documentarla. No estoy interfiriendo en nada. Bien, entonces no había nada que discutir. Cuídate. Colgué. Escribí un correo a Camila con el registro de la llamada y la hora exacta. La auditoría encontró lo que yo había señalado en mi informe preliminar, una sobrevaluación del 17% en uno de los proyectos y una estructura de deuda en el segundo que no había sido adecuadamente revelada en los estados financieros presentados al fondo. No era fraude declarado. Era lo que los auditores llaman inconsistencias materiales en la presentación de información financiera, que es una frase técnica que en el mundo de las inversiones tiene consecuencias muy concretas. Capital Meridian activó la cláusula de revisión de condiciones en ambos contratos. Esto significaba, en términos prácticos, que los desembolsos pendientes de los proyectos Salcedo quedaban suspendidos hasta que la empresa presentara documentación corregida y superara una segunda revisión. La suspensión afectaba aproximadamente a $4,5 millones que la constructora esperaba recibir en el siguiente trimestre. Yo no tomé ninguna decisión ejecutiva en ese proceso. Era asesora, no directora. Mi función era señalar. La función de otros era actuar. Cada paso quedó documentado con firma de las personas autorizadas a tomarlo. Rodrigo apareció en el hospital un martes por la tarde. No me avisó. Entró al cuarto con ese paso que tienen los hombres cuando han tomado una decisión que todavía no termina de convencerlos, pero que necesitan ejecutar de todas formas. Las niñas dormían. Se quedó parado frente a las cunas durante un momento largo, y vi algo cruzar por su cara que podría haber sido arrepentimiento, o podría haber sido simplemente el reconocimiento tardío de que aquellas dos criaturas existían en el mundo independientemente de lo que él decidiera. Después me miró. ¿Sabías lo de la auditoría? ¿Cuando me dijiste que necesitabas la noche para pensarlo? Sí. ¿Y lo iniciaste tú? Solicité un proceso que tenía obligación profesional de solicitar. Puedo mostrarte los protocolos del fondo si quieres. Elena. Respiró. No puedes hacernos esto. No te estoy haciendo nada, Rodrigo. Estoy protegiendo a mis hijas, cumpliendo con mis obligaciones profesionales y esperando que tu abogado y el mío lleguen a términos de custodia razonables. Esas tres cosas son completamente independientes entre sí. La suspensión de los fondos va a generar un problema serio para la constructora. Eso lo sé. También sé que ese problema existía antes de que yo solicitara la auditoría. La auditoría solo lo hizo visible. Hubo un silencio. Rodrigo se sentó en la misma silla de visitas donde había sentado 2 semanas antes. Y por primera vez desde que lo conocía, lo vi sin la armadura de la compostura. No era una imagen que me produjera satisfacción. Era simplemente un hombre que había tomado decisiones y que ahora estaba sentado frente a las consecuencias de esas decisiones. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente.
Custodia compartida equitativa, un acuerdo de manutención proporcional a los ingresos de ambos, que el apellido de las niñas incluya el mío, y que ningún miembro de tu familia tenga autoridad legal sobre decisiones que me corresponden a mí como madre. Eso es todo. Eso es todo. ¿Y la auditoría? La auditoría seguirá su curso independientemente de lo que acordemos tú y yo. No tengo control sobre eso y aunque lo tuviera, no sería apropiado que lo ejerciera. Me miró durante un tiempo que no pude medir bien. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? No planeé nada. Reaccioné a lo que me dijiste en esta habitación hace 2 semanas. Pero ya tenías todo preparado. Tenía mi vida preparada. Dije. Que tú no la conocieras no es lo mismo que haberla escondido. La familia lo supo antes de que Rodrigo me lo dijera. Supongo que él lo contó, o que alguien en el entorno del fondo habló, o que Marcos simplemente conectó los puntos. Lo que sé es que Dolores Aramburu se presentó en el hospital sin aviso el jueves siguiente con 2 de sus nueras y una expresión que oscilaba entre la indignación y algo que podría describirse como recalibración. Entró al cuarto, vio a las niñas y durante un momento el argumento que había venido a dar quedó suspendido. Sofía estaba despierta y miraba la ventana. Valentina tenía un hilo de leche en la comisura de la boca. Las dos eran pequeñas y perfectas y completamente indiferentes a la geopolítica familiar. «Necesito hablar contigo», dijo Dolores. «Claro», dije. «Siéntate». Se sentó. Sus nueras se quedaron de pie cerca de la puerta, lo cual me pareció una elección interesante de dinamismo espacial. Entiendo que estás tomando ciertas medidas que están afectando operaciones de la familia. No entiendo a qué te refieres específicamente. Ella apretó los labios. La auditoría. Yo no conduzco auditorías, Dolores. Soy asesora de un fondo. Señalé inconsistencias que tenía obligación de señalar. La firma auditora hace su trabajo. Pero fuiste tú quien inició el proceso. Fui yo quien cumplió con mis responsabilidades profesionales. Si eso afectó operaciones de la familia, quizás valdría la pena revisar por qué las inconsistencias existían antes de preguntarse quién las señaló. Hubo un silencio que duró varios segundos. Elena. Su voz cambió de tono. Se suavizó de una manera que reconocí como cálculo más que sentimiento. Tú eres la madre de las niñas. Eso nunca va a cambiar. Pero hay formas de manejar estas cosas que son más constructivas para todos. Sí, dije. La forma más constructiva es que los proyectos presenten documentación correcta a la firma auditora, que el fondo evalúe esa documentación y que el proceso siga su curso regular. Para todo lo demás, Camila y el abogado de Rodrigo están en comunicación. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Eso es todo lo que tengo que decir. Dolores se levantó. Miró a las niñas una vez más, con esa mirada de quien está calculando si el territorio vale la guerra, y después salió del cuarto con sus nueras en silencio. Mi madre, que había estado en el baño durante toda la conversación, salió cuando escuchó la puerta cerrarse. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Bien», dije. Ella se sentó junto a Valentina y le pasó un dedo por la mejilla suavemente. «¿Te pidió perdón?» «Todavía no». «¿Y cuándo lo haga?» Miré a mis hijas. «Vamos a ver». El acuerdo de custodia se firmó 6 semanas después. Rodrigo aceptó todos mis términos. No sé si fue porque los términos eran razonables o porque en ese momento la familia Salcedo tenía otras prioridades más urgentes que un litigio de custodia que iban a perder. Probablemente ambas cosas. Los proyectos inmobiliarios pasaron la segunda revisión con modificaciones sustanciales a su documentación, y el fondo liberó una parte de los fondos retenidos. La otra parte quedó sujeta a condiciones adicionales que la constructora tardó otros 3 meses en cumplir. Sebastián Salcedo renunció a la dirección de la constructora en ese periodo. Nunca se explicó públicamente por qué. Marcos asumió una posición más reservada en la empresa. Rodrigo siguió siendo Rodrigo, que es decir que continuó siendo un hombre atrapado entre lo que quería creer sobre sí mismo y lo que sus decisiones revelaban de él. Me pidió perdón en una cafetería un miércoles por la mañana, 4 meses después de esa noche en el hospital. Llegó antes que yo, lo cual no era habitual, y cuando me senté frente a él noté que había perdido algo de esa precisión superficial que siempre lo había caracterizado. Tenía ojeras. La corbata era de un azul que no combinaba perfectamente con su camisa,
Lo que hice no tuvo justificación, dijo, sin preámbulos, lo cual también era inusual. Lo dejé continuar. Estaba presionado por mi familia, por el embarazo, por la situación financiera que no estaba viendo bien en ese momento. Pero eso no justifica lo que te propuse, ni la forma en que lo hice. Hizo una pausa. Nunca te vi correctamente, y eso tampoco tiene justificación. Tomé un sorbo de café. ¿Qué quieres que haga con eso, Rodrigo? Nada, solo quería que lo supieras. Ya lo sé. Podemos... dudó. ¿Hay alguna posibilidad de que...? No, dije. No con crueldad, solo con claridad. No como pareja, pero eres el padre de Sofía y Valentina, y eso merece respeto. Seré justa contigo en todo lo que tenga que ver con ellas. Pero lo nuestro terminó esa noche. Asintió. Creo que ya lo sabía. Creo que esa conversación era más para él que para mí. Pagué mi café y me fui. Lo que nadie de la familia Salcedo supo, hasta mucho después, era que durante esos mismos meses yo había cerrado un acuerdo con una institución pública de educación financiera para desarrollar un programa de formación en análisis de riesgo para mujeres emprendedoras de primera generación. El programa se llamaba Meridiana, que era el nombre que yo había puesto a mi metodología años antes, y que había elegido porque meridiano significa el punto más alto del sol antes de que empiece a descender, y me parecía una imagen honesta para lo que intentaba hacer. Ayudar a alguien a encontrar su punto más alto antes de que las circunstancias empujaran hacia abajo. El programa arrancó con 12 mujeres en su primera cohorte. Eran contadoras, administradoras, una arquitecta, una médica que quería abrir su propia clínica. Llegaban a las sesiones los sábados, por la mañana con cuadernos y con esa mezcla de determinación y duda que yo reconocía porque la había cargado durante años. Una de ellas, Fernanda, 26 años, de Oaxaca, con una licenciatura en finanzas de una universidad regional que nadie en el sector conocía, me preguntó en la tercera sesión cómo había llegado yo a donde estaba. Pensé en cómo responder eso honestamente. Trabajando mucho, dije, pero sobre todo dejando registro de todo. Cada análisis, cada observación, cada proceso, que hice correctamente aunque nadie lo viera. Porque llega el momento en que alguien te pregunta quién eres, y la respuesta no puede ser solo lo que dices. Tiene que ser lo que puedes demostrar. Fernanda escribió eso en su cuaderno con la seriedad de quien escribe algo que va a necesitar releer. Sofía y Valentina cumplieron 6 meses en octubre. Estaban gordas y ruidosas y perfectamente saludables. Mi madre se había quedado en la ciudad, instalada en un departamento que yo arrendé a 10 minutos de mi casa, porque resultó que mi madre en la ciudad era una variable que mejoraba la ecuación de todo. Rodrigo las veía los fines de semana alternos. Era puntual, lo cual le reconocí. Llegaba con la bolsa de las niñas siempre bien organizada, lo cual también le reconocí. No hacía preguntas que no le correspondían. Aprendía, a su manera, que el amor que no viene con condiciones tiene una forma distinta del que sí las tiene. Yo no sabía todavía si él iba a llegar a entenderlo, completamente. Quizás sí, quizás no. Ya no era mi problema resolverlo. Hay una imagen que tengo de esos meses y que vuelve con frecuencia. Es una tarde de noviembre. El sol entrando oblicuo por la ventana de mi oficina. Valentina dormida en el cargador mientras yo reviso un informe con Fernanda, que para entonces ya hacía prácticas en mi equipo. Fernanda señala una irregularidad en una tabla de datos, una pequeña distorsión que la mayoría de la gente habría pasado por alto, y lo hace con esa seguridad tranquila de quien sabe que está viendo correctamente aunque todavía no tenga el vocabulario completo para describirlo. Bien, le digo. ¿Qué harías? Documentarlo. Pedir la fuente original, no asumir. Exactamente. Sofía, desde su cuna en la esquina, emite un sonido que podría ser inconformidad o podría ser opinión. Las dos la miramos y Fernanda sonríe. ¿Cómo lo hace?, me pregunta. ¿Trabajar y todo lo demás? Pienso en esa pregunta durante un segundo antes de responder. Un día, a la vez, digo, y sin esperar que nadie más confirme que lo estás haciendo bien antes de creerlo tú misma. Fernanda anota eso también. Valentina sigue dormida.
El sol sigue entrando. El informe sigue esperando. Continuamos.